Hoy comienzo la explicación de este material relacionado con algoritmos y programación, comprendiendo que algoritmos y programación son cosas distintas. Partamos por comprender que algoritmos es una disciplina relacionada con la matemática, ¿cierto? Y de cierta forma, al profundizarla, uno se encuentra con un mundo lleno de sorpresas en la cual se descubren cómo somos capaces los seres humanos de comprender cómo las computadoras hoy día pueden desarrollar cálculos inmensos como cálculos pequeños. Por otro lado, la programación es otra disciplina que depende netamente de los algoritmos o de esta ciencia, en la cual podemos generar programación usando herramientas como diagramas de flujo y o pseudolenguaje, ¿cierto? Que es lo más aproximado al lenguaje de programación en sí, para luego desarrollar software, desarrollar soluciones a problemas a través de algún lenguaje de programación específico como Python, Java, JavaScript, C, C++, Visual, VisualNet, Visual Basic, Pascal, Turbo, etcétera. Son miles de y no sé cuántos lenguajes que existen en el mundo a la actualidad. Mi nombre es Juan Carlos Rojo Castro, soy ingeniero civil en informática y tengo especialidades en distintas áreas de la ciencia, de la ingeniería y de lo que es relacionadamente con la tecnología de información y algunos magísteres y diplomados por ahí, posgrados que he desarrollado y con ya casi 20 años de docencia universitaria. Esperando que este material les sirva a quienes lo puedan, digamos, de esta forma visualizar, ya sea para mis clases en distintas universidades que yo realizo mi trabajo, mi labor, y a la vez quizás pueda servir para poder comprender un poco cómo es este mundo de la programación en sí. Muchas veces hay personas que piensan que con descargar un curso y seguir, si bien es cierto, es correcto, pero no es eso. Yo creo que, y si quieres paso a paso, yo creo que esto va más allá comprender una lógica en sí de cómo el computador hoy día responde a nuestros requerimientos y da solución a problemas. ¿Ok? Vamos a avanzar acá. Mm, Vamos a salir de ahí y vamos a deshabilitar. Ahí. Esto debiera avanzar. Un segundito. Ya, bueno, dos de los libros que yo manejo, o que mejor dicho, los uso como fuentes de información para este material que está desarrollado por mí, lleva bastante años, he ido modificándolo, agregando cosas, eliminando, son algoritmos de estructura de datos y objetos, programación, digamos, netamente, la quinta edición, y otro es Fundamentos de Programación, Libros de Problemas. Insisto, siempre es fundamental comprender que primero hay que comenzar con los fundamentos de la programación y luego pasar a la programación o al lenguaje en sí. Pero estos dos grandes libros hablan netamente con lo que es la lógica de programación, que es fundamental a la hora de aprender. ¿Ya? Siempre hay una pregunta que yo generalmente la hago en mis inicios de clase relacionada con este mundo. En la vida nos encontramos a cada instante con problemas y cada problema, de esta forma, muchas veces no le encontramos solución. Bueno, la respuesta a esto es que sí. Todo problema tiene solución. Y en el mundo de la programación, la solución la podemos desarrollar a través de un algoritmo, el cual yo lo puedo ir desarrollando, lo puedo ir de esta forma verificando, corrigiendo, implementando, para luego pasar a un lenguaje específico que me dé la solución al problema en específico. Es como un arquitecto cuando quiere construir un edificio, no puede construir un edificio sin antes tener un plano. Eso es fundamental. Si no hay plano, no hay edificio. Si hay edificio sin plano, bueno, ahí hay que pedirle que de cierta forma la divinidad se apiade de aquel personaje que hizo ese edificio sin planos y quien habitó o está habitando en este rato ese monumento de la no ingeniería. ¿Ok? Bueno, algoritmos de programación tiene que ver con relativamente, y como les decía, conceptos iniciales. ¿Ok? Algoritmo de programación como asignatura o como disciplina tiene que ver con conceptos iniciales. Y estos conceptos están relacionados con comprender en primera instancia que el mundo de la tecnología, hablemoslo de tecnología de información que incluye elementos computacionales como computadores, celulares, servidores, radios de auto, lavadoras, todo lo que hoy día tenga tecnología se divide en dos mundos, hardware y software. El hardware, podemos ver la imagen, son todos estos dispositivos físicos que son palpables. Ahí tenemos un ejemplo. Y los software, que es la parte ya no tangible, que en esencia son los programas computacionales.
Estos dos mundos convergen en un solo equilibrio y generan lo que hoy día tenemos nosotros llamado computador. Computador u ordenador, como lo dicen los españoles, son esos elementos que de cierta forma responden a requerimientos del ser humano. Podemos hablar de un celular o un móvil, ¿cierto? Un aparato móvil en la cual yo quiero comunicarme con alguien. Tengo muchas formas. Hoy día hablamos de redes sociales, específicamente WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Cualquiera de ellos nos va a permitir, a través de este software, soft por suave, ¿cierto? Hardware, por lo que es la tecnología, el elemento tecnológico, nos permite generar comunicación como otras actividades. Pero estos dos mundos convergen en sí y estos dos mundos al converger generan lo que hoy día nosotros tenemos y cómo hoy día el mundo funciona en base a tecnología, en base a redes, en base a señales inalámbricas. Sin tecnología, ¿qué sería del mundo hoy día? A reflexionar, ¿ya? De cierta forma, la dinámica de este video es poder que les sirva de apoyo, pero no les voy a leer todo. Simplemente comprender que son máquinas esenciales en la vida diaria de las personas, que los computadores, ¿cierto? Estas computadoras tienen una estructura, ya decía recién, hablando de la imagen anterior, hardware y software, ¿ya? Y el punto 4 dice que los programas de computadora deben ser escritos en un lenguaje. O sea, si hablamos de computadoras, hablamos de hardware y software y nos orientamos netamente a software, los software son programas. Asimismo, como están programados los elementos hardware, que a través de lenguaje máquina también tienen su programación específica. Ahí nos metemos en el mundo de la electrónica, que no es mi competencia, pero para comprender que ambos elementos, lo que es hardware y software, necesitan código, necesitan programa, necesitan algoritmos codificados para que este lenguaje de máquina, que es el 0 y 1, permita que este elemento computacional funcione. ¿Ok? John von Neumann fue uno de los personajes y ha sido uno de los personajes como tantos más importantes en esta ciencia, en esto que nosotros hoy día vemos como llamado tecnología. Porque él presentó un esquema básicamente eh, que le da el fundamento a lo que hoy día nosotros tenemos en nuestros hogares. Perdón, estoy verificando si está grabando. En nuestros hogares. ¿Cierto? En esencia, él pensó y dice que un computador debe estar compuesto por elementos, por los siguientes elementos. Tiene que haber un procesador en la parte central, tiene que existir memorias, deben de cierta manera existir unidades de entrada y salida y un sistema de interconexión. Básicamente esto es una imagen muy macro, pero a la diapositiva siguiente vamos a ver los detalles. Y todos estos elementos están presentes en la arquitectura de von Neumann, ¿ya? Unidades que permitan ingresar datos, ingresar información, ingresar elementos para que estos sean procesados en el nivel central y a la vez ser almacenados en distintos tipos de memoria. ¿Ya? Comprender que cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de procesador y unidades de entrada y salida, es un símil de lo que es el ser humano. Memoria podemos decir cerebro, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria emotiva, etcétera. Procesador, eh, relacionémonos con la energía que a nosotros nos da la vida, ¿cierto? Nos levantamos en la mañana y tenemos esa energía que nos permite decir, oh, un día más hay que hacer. Y las unidades de entrada y salida son aquellos elementos que podríamos relacionar con los sentidos. Unidades de entrada, el ojo, los ojos, la visión, el oído, el olfato, todo lo que nos permite que ingrese información de acuerdo a los sentidos y esta a través de nuestro sistema de interconexión que podríamos que ser son las articulaciones, la sangre, las venas, todo funciona en base a. Y este arquitecto, ingeniero y diferentes, digamos, profesiones que él logró obtener, generó esta imagen en su mente y luego de ello logró comprender que para procesar la información en este mundo tecnológico, todo esto es específicamente un programa y un conjunto de datos que están almacenados en la memoria principal. Aquí presenta la lógica. Básicamente, tenemos que tener transferencia de datos, tenemos que tener operaciones aritméticas, tenemos que tener operaciones lógicas y una ruptura de secuencia, ciertos saltos condicionales e incondicionales. Y dicha arquitectura de von Neumann dice que se basa en tres propiedades. Hay un único espacio de memoria de lectura y escritura que contiene todas las instrucciones y datos necesarios. Lo vamos a ver ahí en una imagen. El contenido de la memoria es accesible por posición. ¿Ya? Los que han tenido clases conmigo, comprender el tema de las variables, las celdas, independientemente de que se acceda a datos o instrucciones. Y la ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial, ¿ya? Una tras otra. ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos de las unidades o hablamos de esta arquitectura, tenemos que comprender tres elementos.
unidad aritmético lógica, que si la vemos en la imagen es el procesador, vamos a verlo más adelante. Unidades de memoria, que si lo vemos en el dibujo inicial, son las memorias. Y si lo vemos como unidades de entrada y salida, vamos a comprender que las unidades de entrada y salida en un computador son aquellos que nos permiten que los datos ingresen, ¿cierto? Cuando hablamos de unidades de entrada, teclado, mouse, un escáner, un pendrive, un CD, ya no se usan, los disquetes tampoco se usan. Ya, podríamos incluso decir el conector RJ45 del cable de red, que es una unidad donde ingresa datos a través del cable. ¿Ya? La unidad de aritmético lógica, el punto uno, dice que es el área de la computadora en la cual se realizan todos los cálculos matemáticos y lógicos con datos. ¿Ok? Cuando veo el dibujo entiendo de que lo que ingresa y lo que sale son datos y sale información. Se procesan y se almacenan en memoria. Esa es la lógica muy, muy básica. Pero cuando lo vemos aquí en detalle, que ustedes lo van a leer, digamos, para comprender, recuerden, no memorizar, la unidad de memoria son el punto 2 almacena grupos de dígitos, palabras en código binario. Ceros y uno, ahí está la explicación. Ahí dice flecha 7, flecha 6, flecha 8, flecha 4. Lo van a ver en la imagen. Y las unidades de entrada, como las de salida, son dispositivos que permiten almacenar información, ingresarlos a la memoria y procesar. Y las de salida son los dispositivos que usan para transferir datos e información a la computadora al mundo exterior. Pantalla, una pantalla de un computador, una pantalla de un celular, una hoja impresa podemos decir que la unidad de salida es la impresora, me permite ver una información. Las interfaces, elemento 2, son los componentes que constituyen las unidades de entrada y salida que se llaman periféricos. Pensemos en la lógica de la arquitectura, como lo veía como lo veía él, una cámara web, un escáner, un mouse es un periférico, ¿cierto? Un pendrive también pasa a ser periférico como también unidad de entrada, etcétera. Y la unidad de control, la función de la utilidad, la función de la unidad de control debe ser obvia, dice, dirige la operación de todas las otras unidades. O sea, la unidad de control tiene que ver con, cuando vemos la imagen ahí, tiene que ver con que esto funcione. Vamos a ver la imagen en general. Aquí está la imagen que presentó en primera instancia von Neumann. Si ustedes visualizan, esto responde a cualquier elemento computacional, cualquier elemento tecnológico. Tenemos entradas, ingresan los datos. ¿Cierto? Si vemos una placa madre, esto es ver una placa madre. Tenemos la unidad de control de procesos, CPU o UPC, o UCP, perdón, que mal llamada es la torre. La torre no es la CPU. Lo que vemos nosotros que en el hardware, creo que acá hay una imagen que se pone ahí, vamos a ver la imagen. El hardware, el procesador, que es un chip cuadrado que está en la parte central de las placas madre, eso es la CPU, la UCP. Ya tenemos un programa de contador, un registro de datos, aquí está. En el procesador vamos a visualizar que hay un elemento que se llama UAL, tiene distintos nombres, pero es unidad aritmético-lógica, ¿ya? Y esta es la que hace los cálculos, ya sean matemáticos como lógicos. Aquí está todo lo que es la segmentada, línea segmentada, todo lo que tiene que ver con la interconexión. O sea, todos estos elementos se interconectan, perdón. Pero aquí el principal es la RAM. La RAM que en código binario almacena los datos de manera temporal. El disco duro es una memoria secundaria que almacena sus datos de manera permanente. El procesador, la unidad de entrada y salida, la salida. Entonces el dato ingresa por acá, yo tengo un teclado acá, ingreso, hace todo lo que corresponde. Si es una hoja de Excel, hace los cálculos, se almacenan en la RAM, genera lo que corresponda, ¿cierto? Lo que tenga que hacer a través del bus de datos, etcétera, etcétera. Se almacenan de manera permanente en el disco duro y luego de aquí vuelve a salir. Genera un cálculo, es igual a uno más a dos, pensando que la celda A1 y la celda A2 tienen un uno y un uno, me sale un 2. Así es la lógica que él presentó. Entonces, ¿qué hizo von Neumann? Lo voy a ver más en detalle. Ustedes vean esta de aquí, unidad de salida, ustedes van a ver flecha 8, flecha 2, todo eso que está aquí marcado, lo van a ver aquí. ¿Ya? Y en cierta forma, esta imagen es la misma de acá, pero aquí está con detalle qué hace una cosa, qué hace otra. Ingresan los datos, vean la flecha acá, ingresan, ¿cierto? Van a los cálculos, a la unidad aritmético-lógica, a la unidad de control, a las memorias, hay todo un flujo bidireccional, la memoria también a la vez solicita información al procesador, ¿ya? Está el bus de datos, hay toda una intercomunicación entre todos los elementos, ¿ya? Entradas, yo puedo ingresar datos directamente a la memoria como también directamente a la unidad aritmético-lógica. En resumen, todo esto que ingresa sale de manera distinta. Así lo podemos ver a nivel
de comunicación, entrada, proceso, salida. Eso es todo, pero en detalle es esto, ¿ok? Von Neumann habló de la unidad de control y ahí está la explicación. Tiene tres canales que transportan toda la información y señales implicadas en la operación del sistema, ¿cierto? Todas las transferencias de información se dirigen a la CPU o la UPC, ¿ya? Unidad de control de procesos, o unidad de procesos de control. No, no hay problema en eso. Los canales implicados en todas las transferencias de datos tienen funciones que describen como sigue. Y ahí está, en más detalle todavía. ¿Ya? A grandes rasgos, lo importante que ustedes tienen que entender en esto es que ustedes ven solamente una caja negra y lo que pasa al interior es esto. En resumen, porque aquí si nos metemos al tema electrónico ya es un tema mucho más detallado, hay cálculos, hay todo un cuento de cálculos hexadecimales para convertir binarios en hexadecimales y así vamos avanzando, etcétera, etcétera. Pero en resumen es eso. Esta es una imagen que es mucho más detallada que esta y esta es la general. Podríamos decir que esta es la general. Aquí tenemos el detalle uno, detalle 2, detalle 3. ¿Ok? Todo esto lo pensó von Neumann para poder resolver lo que hoy día tenemos y lo más cercano podríamos decir que son nuestros celulares, nuestros aparatos móviles que hoy día nos dan solución a todo, todo lo que queramos hacer es en un móvil, en un aparato móvil. Ya el computador cada vez pierde más, digamos, en importancia y, digamos, uso. Ya, fíjese que la estructura de una unidad de control común es de 8 bits. ¿Qué es 8 bits? Son un byte. Y así vamos comprendiendo las unidades de almacenamiento. ¿Ok? Y si lo vemos más en detalle ya, pero ya viendo algo real, aquí tenemos, fíjese que aquí está el procesador. A ver si funciona esta cosa. Vamos a ver si funciona. A ver, aquí está el procesador. Ese procesador es el que tiene la unidad aritmética lógica. Acá tenemos los slots o ranuras para la RAM. Aquí nosotros instalamos nuestra RAM. Bueno, esta placa es antigua porque tenemos el conector, sí, 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 para por lo que es la alimentación de energía. Aquí tenemos los puertos de audio y sonido y, ¿cierto? Acá tenemos, al parecer, USB, VGA, este parece que es el conector para poder darle corriente. Ya, ahí está, aquí tenemos las pilas, cada uno tiene, digamos, funcionamiento. Aquí tenemos un disipador, esto generan, digamos, también enfrían, porque esto es todo un circuito. ¿Ya? Fíjese que aquí tengo otro, distintos tipos de conectores. Estos son los, parece, al parecer, para los discos SSD o para los discos duros, digamos. Acá tengo para tarjeta de video, etcétera, etcétera. ¿Eh? Tarjeta de video, tarjetas externas que puedo ir insertando. Pero en esencia, todo esto funciona y genera una maravilla que es lo que tenemos hoy día, que queremos hacer una llamada telefónica usando una aplicación, esto dentro de un celular tiene la misma lógica. Queremos generar una imagen en Photoshop o diseñar algo en Illustrator o un plano en AutoCAD, esto hace toda esa maravilla, ¿ya? Y generar, digamos, la diferencia que mientras más RAM no es más rápido, mientras más RAM, más procesos puedo realizar, más software puedo levantar. Lo importante es que la RAM, el procesador, el bus de datos, ¿cierto? El tipo de procesador sean compatibles y el disco duro también. Las velocidades, pero los discos ya no son mecánicos, son todos ahora chips, son SSD, ¿ya? Todas esas cosas son importantes comprenderlas. Vamos a ver si esto me deshabilita. Ahí, vamos a ver si avanza. Debería avanzar acá. Aquí tengo un problema con esta. Pues siguiente, ¿ya? Ah, vamos a ver qué hago acá. Todos los días, ya. En esencia, vamos al detalle ya entrando a la parte de la programación. Una vista funcional y estructural de una computadora lo vemos ahí. Dispositivos de entrada, CPU, ¿cierto? Control Process Unit, memorias principales, dispositivos de salida y memorias secundarias. Cuando hablamos de memoria secundaria, hablamos de todos los elementos que podemos, discos duros externos, pendrive y cosas donde almacenemos información que no sean dentro de la memoria principal, dentro de la memoria secundaria que es el disco duro. ¿Ok? Bueno, el procesador obtiene instrucciones y datos de la memoria, los dispositivos de entrada escriben datos de la memoria, los dispositivos de salida leen datos de la memoria, el procesador a través de su unidad de control envía señales que determinan el funcionamiento de los caminos de datos, memoria, entrada y salida. Es importante la programación. Esto sí es fundamental que ustedes entiendan cómo funciona esto. Ya, en esencia, aquí tenemos un procesador, los más conocidos, el Intel, que hasta el Core 9, creo que hay Core 14, algo así vi el otro día, y el Ryzen AMD. Ya, ahí tenemos la imagen que veíamos al principio. Sistema de interconexión, unidad aritmética lógica, datos, resultados. No, este es el procesador, perdón, este es el procesador. Este es el procesador. Vamos a poner pausa aquí.
Ya. Como les decía, el procesador es fundamental, fundamental. Todos los elementos de la parte hardware son importantes. Vuelvo atrás. Si vemos la imagen más general, esta, todos los elementos a través del sistema de interconexión son fundamentales en la programación. Comprendamos eso. En nuestro día a día, obvio que sí, pero en lo que es programación específicamente son fundamentales. Continuando, ya aquí tengo una imagen más detallada respecto al procesador. Fíjense bien. El medio de interconexión habitual en la arquitectura de von Neumann es el bus, un medio de comunicación compartido o multipunto donde se conectan todos los componentes que se quieren interconectar. Como se trata de un medio compartido, es necesario un mecanismo de control y acceso al bus. El sistema de interconexión es necesario, pero generalmente no se considera una unidad funcional del computador, ¿ya? Pero es importante. De esta forma cumple su función, pero no tiene un menos grado de importancia que el procesador, que la memoria, que el disco duro, que todo otro que hemos conversado, ¿ya? Ahora, hablando del procesador en sí, fíjense, pongan atención. Dijimos que el procesador, voy a volver atrás, el procesador, aquí está el procesador, aquí está el procesador, esta es la imagen del procesador. Voy a ver si me resulta esto. Toda esta imagen segmentada, este es el procesador. Tiene dos elementos o se subdivide en dos. La unidad aritmética y lógica, que es la que en cierta forma está encargada de todos los cálculos matemáticos y lógicos, y la unidad de control, que es una unidad que tiene directamente relación con que el equipo funcione. Ustedes cuando prenden su notebook y apretan on, la unidad de control se encarga de eso, de dar la señal de control. Cuando ustedes, pensando en equipos antiguos, tenemos una torre y bueno, abrimos el lector de CD, los que conocieron el lector de CD o DVD, y salía el lector, ya, la unidad de control. Si estoy en Excel trabajando o abro la calculadora en Windows o en Mac, como sea el sistema operativo, aquí está la unidad aritmética lógica. ¿Ok? Vamos a borrar todos los dibujos y voy a volver ahí. Avanzamos. Aquí, ¿ya? Y a eso se refiere esto. Fíjese aquí que tenemos CPU. Cuando hablo de CPU, de unidad Control Process Unit, o sea, unidad de control de procesos, me refiero a esto, al procesador. Y el procesador es esta cosita que está acá. Este de aquí, Ryzen, AMD o Intel i9, ¿cierto? Este que está aquí. Aquí debajito de esto está el procesador, es un chip. ¿Ya? Se lo muestro ahí. Ahora, fíjese que aquí la unidad aritmética es la de los cálculos, la unidad de control y el banco de registro. Está todo dentro de eso. Todo esto funciona a nivel de máquina, lenguaje máquina y a nivel de señales electrónicas. El bus interno, ya, señales de control, sistemas de entrada y salida. Hablamos aquí de teclado, todo lo que me permite ingresar datos, memorias, perfecto, y aquí podría faltar la unidad de salida, pero en cierta forma es el detalle. ¿Ya? La memoria, que es otro elemento fundamental dentro de esta arquitectura presentada por von Neumann, se utiliza para almacenar todo lo que necesita Tenemos dos tipos de memoria, la secundaria y la principal o primaria. La primaria es la memoria RAM. ¿Ya? Ahí está todo almacenado de manera temporal. Yo saco la corriente, aunque hoy día los sistemas operativos tienen la particularidad de que almacenan la información si se corta la corriente y estaba escribiendo en Word. Abro el Word y quedó ahí el archivo en RAM, en una unidad específica de la memoria. ¿Ya? Y el disco duro, que es el permanente, el otro es temporal, perdón, el otro es memoria temporal y el disco duro es memoria permanente. O sea, yo, a no ser que eche a perder el disco y no pueda recuperarlo con algún software o algún tipo de recuperación, herramientas de recuperación que existen muchas, eh, pierdo mis fotos, mis videos, mi película, mi MP3, MP4, mi tesis, que a todos nos ha pasado eso, pero gracias a quienes, a personas más inteligentes que nosotros, hoy día existen software en el mercado muy caros, como lo pueden conseguir a nivel de eh, eh, páginas que uno puede descargar, digamos, ciertos software con Serial o con Crack o con cosas de ese tipo. Aquí. Ahora bien, la memoria cumple un papel importante en la programación específicamente cuando comencemos a programar en el lenguaje, ¿ya? Incluso en el software PSeInt, que sirve, permite generar diagramas de flujo y pseudocódigo, también en los lenguajes de programación, ¿ya? Es fundamental, pero su papel tiene que ver con almacenar todo lo que la computadora necesita, ¿ya? Es un espacio que necesita el procesador también para sus cálculos,
El procesador genera sus cálculos y los debe almacenar en alguna parte de la memoria. Como decía, la memoria RAM es aquella memoria que se compone de millones de celdas y estas millones de celdas en la programación las vamos a llamar las variables. ¿Ya? Es jerárquica. Por ejemplo, una unidad de disco duro proporciona un lugar para almacenar datos a largo plazo, mientras que la memoria caché es una memoria pequeña pero rápida y cara que almacena los datos que se utilizan con más frecuencias. Accediendo a la caché, la CPU o la unidad de control de procesos puede leer y escribir datos rápidamente, sin necesidad de recurrir al sistema completo. Y la memoria almacena programas y datos. La memoria RAM almacena instrucciones de programas y datos. ¿Ya? La CPU puede acceder directamente solo a la información que se almacena en la memoria principal. Recordar cuando hablemos de memoria principal, RAM. Memoria secundaria, discos, digamos, duros o discos externos como pendrive o discos duros externos. Cualquier unidad que nos permita almacenar datos de manera permanente. ¿Ya? Dice, es memoria de acceso directo y es rápida, pero también es volátil. Volátil significa que, como les decía, si estoy trabajando, ahora no se pierde, pero antiguamente se perdía la información, o lo que yo estaba trabajando se perdía. ¿Ya? Esto es cuando se apaga la energía, la información en la memoria se pierde. Elementos fundamentales, dispositivos de entrada y salida. Aquí rápidamente para no leer todo. Dice, son dispositivos hardware que permiten comunicarse con la computadora. Si son externos, de entrada, ¿cierto? Son teclados, una pantalla touch, yo malo a decir touch, eso es un elemento de entrada, ¿ya? ¿Ya? Esta información se almacena, se procesa, se almacena, digamos, en la memoria secundaria, en la memoria principal, las instrucciones contienen un programa, etcétera. Ahí está toda la explicación, ¿ya? Técnicamente, la CPU o la unidad de control de procesos realiza un proceso denominado ciclo de extracción-ejecución, la Fetch Execute. Execute. No soy muy bueno para el inglés, me olvidé un poco. ¿Ya? Son las actividades que realiza la computadora desde que se enciende hasta que se apaga de nuevo. Extraer, decodificar, ejecutar. Extraer, decodificar, ejecutar. ¿Ya? Extrae, ingreso, extrae con información, ¿cierto? La decodifico, la convierto al lenguaje máquina y la ejecuto. La computadora ejecuta un flujo de instrucciones sencillas o miles de millones de instrucciones cada segundo. Por eso es importante cuando nosotros vemos, profe, me quiero comprar un computador. Ya, ¿qué quiere comprarse? No se compre Celeron, porque ahí las millones de instrucciones fallan y se calientan los equipos, o después se ponen más lentos, se ralentizan. Siempre es bueno, si es una AMD, un Ryzen, bueno, la serie que la 5000 o más superior. Si es un Intel, Intel 5 hacia arriba. El Intel 3, bueno, pero sigue teniendo sus dificultades. Un Intel 9, ya es carísimo, pero muy rápido. ¿Ya? Estos videos los voy a dejar acá para que ustedes después los vean. Los vean. Vamos aquí a poner. Desconozco si en Zoom puedo grabar esto, pero ustedes van a tener que ver este video que dura 5 minutos, casi 6 minutos. Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Siguiente elemento, Random Access Memory, RAM. La RAM es importante. Aquí tenemos una imagen que yo coloqué y los pines y los chips, y dependiendo de la RAM que tengamos, vamos a entender el proceso, ¿ya? Esta es fundamental. El trabajo principal del procesador es seguir instrucciones codificadas del programa, pero solo puede manejar una instrucción, aunque ya existen hoy día, como veremos más adelante, las computadoras multiprocesadores que pueden efectuar varios procesos simultáneamente y unos pocos datos en cada momento, ¿ya? La computadora necesita un espacio para almacenar el resto del programa y los datos hasta que el procesador esté listo para utilizarlo. Esta es la RAM. Como les decía, es una gran matriz de millones de cuadritos, celdas, donde voy almacenando rápidamente uno en millones, milésimas de segundo. La RAM es el tipo más importante de almacenamiento principal de la computadora. Como les decía, en la programación es fundamental. Cuando comencemos a la declaración de variables, el uso de constantes, trabajo con vectores matrices. Los chips de RAM contienen circuitos que almacenan instrucciones de los programas, los datos de entrada y los resultados temporalmente. Cuando hablamos de chip de RAM, hablamos de esto de acá, de cositas negras que están ahí. En la mayoría de las computadoras existen dos tipos de memoria principal: memoria de acceso aleatorio, RAM, que soporta almacenamiento temporal de programas y datos, y memoria solo lectura, ROM, que almacena datos o programas de modo permanente. La información almacenada en la memoria puede ser de dos tipos: las instrucciones de un programa y los datos con los que se operan las instrucciones.
¿ok? Cuando se ejecuta el programa, cualquier dato a procesar por el programa se debe llevar a la memoria mediante las instrucciones del programa. Cuando ejecutamos un programa, abro Word, se abre el Word.exe, cualquier dato a procesar por el programa, si es Excel, estoy trabajando con fórmulas o funciones, se deben llevar a la RAM mediante instrucciones del programa. Igual, suma, paréntesis, A1, dos puntos, B2000. Ya, ahí tengo los datos, ahí los datos están almacenados en las celdas, pero ahí las instrucciones están dentro de lo que es la función que estoy usando o la fórmula con la función específica. En la RAM, en la memoria central, hay también datos diversos y espacios de almacenamiento temporal que necesita el programa cuando se ejecuta a fin de poder funcionar. También eso es importante. Eso todo lo hace el procesador y la RAM, entre ellos mismos se ponen de acuerdo y deja almacenar aquí los datos del programa, deja almacenar aquí el ejecutable del programa, etcétera. La RAM es un tipo volátil, de memoria volátil. Su contenido se pierde cuando se apaga la computadora. Pese a que hoy día hay software que no permiten eso, y mejor dicho, el hardware hoy día permite almacenar por un cierto tiempo la información, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Quizás a lo mejor puede que cuando estén transfiriendo dinero, ahí no exista la RAM porque estamos trabajando con el concepto de cliente-servidor y estoy usando los espacios, la RAM y todos los procesos están realizándose en el servidor y yo soy el cliente. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Esta memoria es en realidad la que se suele conocer como memoria principal o de trabajo y en esta memoria se pueden escribir datos y leer de ella. Puede ser estática, SRAM, o dinámica, DRAM. ¿Ya? También eso importa. ¿Ya? Cuando ustedes ven las memorias de DDR2, de DDR4, todas esas cosas son importantes. Las SRAM ya no se usan mucho. Según sea el proceso de fabricación, las memorias RAM actuales más utilizadas son, bueno, ahí tenemos a SDRAM, que es distinta a la SRAM, SDRAM, la DDR, Double Data Rate, y DDR2 y DDR3. Creo que está la DDR4 y desconozco si hay más. Fundamental. Bueno, cuando hablamos de que se almacenan en los datos en la RAM, hablemos que estas se almacenan en código en bits. 8 bits es un byte, y ahí vamos viendo hacia arriba la nomenclatura y la conversión, ¿ya? Existen dos conceptos importantes asociados a cada celda, recuerden, cada celda: dirección y contenido. La dirección, si lo hacemos a una analogía con Excel, la celda, la columna y la fila, hablemoslo así. Y el contenido, el dato que estoy almacenando. ¿Ok? Básicamente, y es importante entender, aquí tengo un ejemplo. Imaginen, son millones de celdas. Aquí yo hice una cosa muy, muy simple y abstracta, pero esta es una celda. Si hablo de Excel, A1, podríamos decir así. Pero es una caja. Es como una caja donde yo almaceno cosas. Ya, aquí tenemos que la celda es la variable y los datos que almaceno son las cosas o los elementos que almaceno dentro de este espacio en memoria. Y estos se almacenan en bits. Y el conjunto de 8 bits es un byte. Más específico, recién les hablaba de Word, cuando decíamos que en cierta forma cuando trabajamos tenemos los datos del programa y el programa en sí en instrucciones. Y cuando vemos a nosotros esta analogía haciéndolo de un dibujo, tengo el procesador, la unidad aritmética lógica, la unidad de control, tengo el disco duro que es memoria secundaria, tengo la RAM que es la memoria principal, abro Word para abrir un archivo X, una guía que estoy haciendo para que ustedes la desarrollen. El WinWord.exe es el archivo que permite que Word se ejecute, y para que se ejecute, ese WinWord tiene que almacenarse, que es un ejecutable, en un espacio de la RAM en la cual la RAM determina. Y los datos con que estoy trabajando, este Word, ¿cierto? Los datos, digamos, lo que estoy escribiendo en esta página, se almacenan también en la RAM, en algún espacio que la RAM y el procesador se pongan de acuerdo y lo determinen, y el disco duro. Estos tres elementos son fundamentales sin desconocer los elementos de entrada y salida y el bus de interconexión o el bus de datos. Entonces decíamos que la RAM almacena instrucciones de programa y datos con que opera las instrucciones. Si hablamos a nivel más lógico, algoritmos y los datos con que funcionan estos algoritmos. Para que un programa se pueda ejecutar debe ser situado en la RAM, se carga el programa, lo que hablamos recién de Word. En la memoria central hay también un espacio de almacenamiento temporal que necesita el programa para poder ejecutarse. Y la memoria principal o RAM está organizada en millones de celdas de memoria. Cada celda consta de 8 bits, o sea, un byte. ¿Ok? Cada celda se compone de 8 bits, o sea, un byte. La combinación de ceros y unos. ¿Ok? Si hago una conversión hexadecimal, voy a entender de que eso corresponde a algo. Vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Y un byte tiene capacidad para almacenar un carácter de información.
una A, una B, un símbolo peso, un símbolo gato. Van a ver ustedes puesto de ahí igual. Le voy a dejar el video para que ustedes lo puedan observar. Vamos a avanzar. Seguimos con la RAM, pero hablando de la ROM, que es una memoria que almacena información de modo permanente en la que no se puede escribir. De cierta forma, hablamos de las características de todos los computadores están almacenadas en la famosa ROM. Para que el procesador pueda obtener datos de la memoria central más rápidamente, la mayoría de los procesadores, los actuales muy rápidos, utilizan con frecuencia la memoria denominada caché, que sirve para almacenar de manera intermedia datos entre el procesador y la RAM. ¿Ok? O sea, la caché está entre medio. La memoria caché, dice, se incorpora casi siempre al procesador. Se incorpora. ¿Ya? Los programas y datos se almacenan en RAM. Lo hemos dicho ya reiteradas veces. Las memorias de una computadora personal se miden en unidades de memoria y suelen ser actualmente de 1 a 8 GB y hay más. ¿Ya? Lo vemos también en los celulares. ¿Eh? Hoy día tenemos celulares de 12 GB de RAM, 16, 14, etcétera. Aunque ya es frecuente encontrar memorias centrales de 16 y 32 GB, ¿ok? En computadoras personales y en cantidad mayor en computadoras profesionales y en servidores. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo de la caché. Surgió la necesidad de incorporar una memoria interna que fuera una memoria pequeña, temporal, pero rápida, para que el procesador pudiera utilizarla para obtener información que necesitara de modo inmediato. Así nació la caché, la memoria caché, distintos tipos de memoria. ¿Ok? Una memoria caché es una memoria temporal, pequeña, pero más rápida que el procesador. Y ahí veamos la parte roja. Normalmente el procesador solicita información de modo más rápido de lo que la memoria principal del sistema es capaz de ofrecer. Por esta razón, se introduce el procesador en un estado de espera, de latencia, ya que entonces el procesador no hace nada hasta que no reciba la información. Entonces, entre el procesador CPU y que tiene que ver con la unidad central de procesos, está esta memoria caché y ahí está la RAM. Si vamos al dibujo, vamos a ver si lo podemos encontrar sin que estos videos me afecten. Creo que está por ahí, aquí. ¿Ya? Tenemos el procesador y la RAM que deberá estar aquí. Estas son, si no me recuerdo, ¿ya? Habría que verla con detalle aquí dónde está la caché. Podría ser esa, quizás. Podría ser esa, quizás. ¿Ya? Pero como les decía, o podría ser una de estas. Pila no. Podría ser esta. A ver si podemos ver esto. Claro, ahí habría que ver el manual de la placa madre y comprender cómo está conectado el bus, dar vuelta a la placa y ver dónde está la conexión directa con el procesador RAM. Si esta es la RAM. Son tarjetas para tarjeta de video, tarjeta de audio, tarjeta de video, digamos, dedicada por el color, ¿ya? Pero tiene que estar aquí. Hay que buscarla ahí. 1R1, 1R1, L1, L2. Claro, ahí vamos. Bueno, esta es una DDR2, fíjese, DDR2 esta y DDR3. Ahí tenemos la nomenclatura. Es para que se comprenda, vamos a avanzar acá rápido para que los videos no me afecten. ¿Ya? Entonces, ¿quién habló de caché? Stalin. El 2016 muestra cómo la transferencia de bloques de la memoria principal se realiza a la CPU mediante transferencia de bloques de modo lento, a través de la memoria caché, que a su vez ya envía transferencias de palabras de un modo más rápido a la CPU. Esta memoria caché se construye utilizando una tecnología de memoria estática de acceso aleatorio, SRAM, y de muy alta velocidad que se compone de un número de bloques de longitud fija de K palabras y de menor capacidad dependiendo de la categoría de la caché, niveles L1, L2 o L3, que a lo mejor ustedes lo han escuchado. Cuando los que han incursionado en la BIOS se van a dar cuenta que L1, L2, L3 está siempre, ¿ya? Del orden de kilobytes, aunque en las computadoras modernas la memoria caché puede llegar a MB e incluso gigabytes. Ya hablamos de servidores gigantes. En la actualidad, la mayoría de las computadoras portátiles incorporan memorias caché de tipo flash, que no son, digamos, son más rápidas, que pueden almacenar de 8 a 32 gigabytes, lo que facilita considerablemente la velocidad. Ahora, uno lo nota cuando uno de repente está trabajando con el computador y justamente eh, tiene que ver también con el tema de la pantalla, todas estas cosas que uno ve de repente que uno dice, oye, pero tengo 16 RAM y un disco duro de 2 teras y el procesador es un procesador, digamos, un i7. Pero si tiene cuando uno compra computadores, se tiene que fijar en eso. ¿En cuánta memoria caché tiene? Y si tiene de kilobyte, ya ahí hay un problema. Tratar de que sean como dice ahí, 8 gigabytes, o sea, sería espectacular, súper rápido, pero generalmente esos equipos son más caros, ¿ya? Entonces, dice,
Dice PDQ. Bueno, hoy día pueden haber de 8 a 32 gigabytes, lo que facilita considerablemente la velocidad. Hoy día están prácticamente integradas en la memoria principal, que en el caso de disponer de memorias SSD puede llegar hasta 256 gigas, o sea, una espectacularidad eso. ¿Esto tiene importancia en la programación? Sí. Pero a ver el dibujo, aquí entendemos CPU, ya sabemos lo que es CPU, caché, intermedia, memoria principal. Transferencia de palabras, transferencia de bloques, ¿no? Rápida, lenta. O sea, de aquí para allá es lento, de aquí para allá es rápido, ¿ya? Lo vemos en detalle, sin explicarlo tanto, pero las imágenes generalmente hablan más que las palabras. Pero aquí tenemos la imagen, distintos tipos. Figura uno, procesador, L1, L2, ahí se comunican en código binario, memoria. Ahí están las direcciones y los valores, ¿ves? Dirección y valores. Tienen la misma lógica. Aquí igual, figura 2 la misma lógica, pero ya un poquito menos detalle la imagen. Pero entre la RAM y el microprocesador está la caché que está ahí. Ya, fíjese que L1 siempre está en la caché y L2 está en este caso, claro, entre la RAM y la caché. Ya, aquí tenemos otro ejemplo: memoria principal, procesador CPU, memoria caché. Ya, ahí tenemos un detalle más. Insisto, la idea es que ustedes, es para estas imágenes las coloco para que comprendan cómo funciona esto. A lo mejor no lo sabían, pero de esa forma esta cosa funciona. ¿Ya? Núcleos, aquí tenemos la RAM, ¿ya? Control de memoria, fíjese, y caché L2. Claro, perfecto. Ahí está el bus de datos, está toda la explicación, digamos. Otro, este concurrente y este el Phoenix X3. ¿Ya? Tiene más núcleos, también está eso. Bueno, en su tiempo salieron los procesadores octa-core y cosas así. ¿Cuántos núcleos tiene? Bueno, hoy día tenemos procesadores con muchos núcleos. Y esta tiene L3. ¿Ya? Ahora, mientras más sofisticada sea esta tecnología hardware, más rápido es el equipo, pero comprender de que la RAM no determina la velocidad, sino la RAM, el almacenamiento temporal, el disco duro, el almacenamiento permanente y el procesador, la velocidad de transferencia y la velocidad de los procesos referente aquí, a los cálculos, la unidad aritmético lógica y al control del hardware, del flujo de datos. Todo esto se combina y lo demás son todos anexos a y periféricos fuera del equipo. ¿Ok? Cuando hablamos de unidades de memoria referente a la RAM, vamos a entender y comprender de que el valor más pequeño es un bit, que puede ser 0 o 1 o 0. Y a su vez puede ser verdadero o falso, blanco o negro, abierto o cerrado. Los que conocen un poco de PLC, ¿cierto? Puertas lógicas, abierto o cerrado. A eso se refiere, ¿ya? Viendo el mundo como un mundo binario, digámoslo, en que si no, no puede ser, no existe en la informática. El puede ser, quizás, podría, no, no existe. O es sí o es no, o es verdadero o falso, o es cero o uno, o es blanco o negro, o es, no hay términos grises, ¿ya? Cada byte contiene una dirección única. La dirección se utiliza para localizar el byte de almacenamiento y recuperación de datos. Perfecto. Y ahí está la explicación para que digamos, confundir, pero llegamos a que hoy día tenemos terabyte y exabyte. Aquí está el cálculo. Un kilobyte, ya, un byte, 0,1, 8 bytes es perdón, un bit. Aquí me equivoqué, aquí está el tema, ahí. Un bit puede ser 0 o 1. Corrijo, si lo dije mal, me disculpan. Un bit, 0 o 1, ¿cierto? Y ahí voy avanzando. Y después bytes, que son 8 bits, y ahí voy avanzando con lo que es la nomenclatura que está aquí, digamos, dentro de este párrafo para que ustedes después lo logren comprender. Pero si no mal recuerdo, que hay una tabla que yo puse. Aquí está, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de un cálculo hexadecimal, ¿ya? Si se dan cuenta, es en base a base 2, digamos, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, así se hace. Los números que yo agregue en cada celda, voy a convertirlos de esta forma, que es una lógica muy simple. Ahora, en esencia es súper complejo, no lo voy a explicar porque no lo voy a tomar dentro estos contenidos, ¿ya? Pero de cierta forma es para comprender el valor en conversión, ¿ya? Esta es la tabla que está buscando. Esta es la tabla que está buscando. Aquí está, ¿ven? Claro, un byte
Un byte, ahí están los símbolos. Un byte son 8 bits y un bit es 0 o 1. Un kilobyte, y ahí estoy viendo la conversión. Si se fijan, un yottabyte, este no lo conocía, yo conocía hasta el zettabyte. Un yottabyte es igual a 1024 zettabytes, ¿ya? Un zettabyte son 1024 exabytes, un exabyte son 1024 petabytes, y así voy. Nosotros estamos acá en el terabyte, ¿ya? Fíjense en la conversión. En la actualidad se vive en la era del exabyte, ¿ya? De modo que el usuario ya está acostumbrado a los terabytes que almacenan los discos duros de sus PC o incluso de sus laptops. Y las empresas ya almacenan en sus bases de datos cantidades de información del orden de petabyte y exabyte. Y deben haber más, quién sabe. ¿Ok? Siguiendo con el concepto de unidades de memoria, existen dos tipos de memoria de almacenamiento. El principal y central. Ya hablamos de discos duros, cintas magnéticas, que todavía se siguen usando, y la RAM. La memoria central es una zona de almacenamiento. Esto lo vamos ahora. ¿Ya? Bueno, aquí esto es importante. Cada palabra puede ser un grupo de 8 bits, 16 bits, 32 bits o incluso 64 bits en las computadoras más modernas y potentes. Si la palabra es de 8 bits, se conoce como byte. El término bit, dígito binario, se deriva de las palabras inglesas binary digit y es la unidad de información más pequeña que pueda tratar una computadora. Figura 1.3. El término byte es muy utilizado en la jerga informática y normalmente la palabra de 16 bits se suele conocer como palabra de 2 bytes y las palabras de 32 bits se suele conocer como palabras de 4 bytes. Y ahí está el ejemplo, ¿cierto? Un bit es un byte. Vamos a corregir esto de aquí, ¿ya? Bueno, lo dijimos anteriormente, los bytes sirven para representar caracteres, letras, números, signos de puntuación adicionales en un código estándar internacional denominado ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ¿ya? O podríamos decir eh, código de intercambio de información estándar americano, utilizado por todas las computadoras del mundo, o bien en un código estándar más moderno denominado Unicode. Todos estos símbolos se almacenan en memoria y con ellos se trabajan las computadoras, que es como funcionaría todo. Bueno, los periféricos también son fundamentales dentro de esta arquitectura, de este ecosistema. Ya hablamos de los dispositivos de entrada y salida. Ya los almacenamientos secundarios también son fundamentales, también tienen su importancia, todo lo que es externo. El concepto de software también es importante. Ya los programas conocidos como software son instrucciones en la computadora. Las computadoras no entienden lenguaje humano. Perfecto, yo no puedo decir al computador, súbame esto, no. Tiene que haber un lenguaje específico, como lo hablamos en Excel. En Excel yo no puedo trabajar y decirle, calcúlame esto, dame un gráfico, no. Quizás hoy día sí con inteligencia artificial podríamos usarlo y que nos haga a través de un micrófono y dar la orden y que él haga, pero originalmente no se puede, es imposible. Para ello tenemos los conceptos de software. El proceso de escritura, el último párrafo o codificación de un programa se denomina programación. Y aquí estamos entrando al mundo nuestro. Y las personas que se especializan en esta actividad se denominan programadores. Existen dos tipos importantes de software, de sistemas y de aplicaciones. Cada tipo realiza una función diferente. Los dos tipos de software están relacionados entre sí, de modo que los usuarios y los programadores pueden hacer así un uso eficiente de la computadora. ¿Ya? El software de sistema es un conjunto de programas que gestionan recursos de la computadora. Y aquí tenemos un esquema. Tenemos nuestro hardware, tenemos los programas de sistema, Windows, Office, AutoCAD, SolidWorks, Photoshop, Illustrator y todo lo que queramos instalar. Y software de aplicación, ya, perdón, sistema Windows, sistema operativo y lo de aplicación, software, AutoCAD y el usuario. ¿Ya? Es como una división que uno puede ver dentro de este término que usé recién, que es el ecosistema. ¿Ok? Bueno, el software de sistema son programas indispensables para que la máquina funcione. Ya hablamos de, bueno, los lenguajes de programación, los programas de utilidad, los sistemas operativos. Y el software de aplicación, función principal es asistir y ayudar al usuario de una computadora para ejecutar tareas específicas. Los programas de aplicación, bueno, hay Word, Excel, PowerPoint, Google, etcétera. Todo lo que existe hoy día son software de aplicación. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se entienden? Y aquí entramos al otro concepto que son los lenguajes de la computadora. ¿Cómo una computadora entiende instrucciones dadas por el ser humano? Entonces les decía, era imposible, es imposible que él
entiende instrucciones de manera audible. Quizás con la inteligencia artificial se puede hacer algo más. Pero las computadoras funcionan con señales digitales. Recién hablábamos de los ceros y los unos. ¿Ya? Representan la información como una secuencia de ceros y unos. Un cero representa una señal de bajo voltaje y un uno una señal de alto voltaje. Las señales digitales se procesan en el interior de las computadoras y por esta razón el lenguaje de una computadora llamado lenguaje de máquina es una secuencia de dígitos de ceros y unos, que son bits. Normalmente esta secuencia de ceros y unos se conoce como código de números binarios. ¿Ok? Y ahí tenemos ya lo que recién conversábamos. Funcionan con señales digitales, ceros y unos, y para no entrar en detalle, para que ustedes después lo puedan revisar. ¿Cómo se representa la información? Hablamos recién del código ASCII, 128 caracteres. Ahí está la explicación. 27, 128, 0, de 0 a 0,27. ¿Ya? Claro. De modo que la posición del primer carácter es 0, la posición del segundo carácter es 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, el carácter A es el carácter de 66, es el carácter 66, ¿ya? Y de posición 65. El carácter B es el carácter 67 y de posición 66. En el interior de las computadoras, cada carácter se representa por una secuencia de 8 bits, es decir, un byte. La representación binaria del código A es 01000001. Y el carácter 4 es, y ahí está la explicación. Ahora hay que entender esta tabla. Esta tabla hay que comprenderla. Vamos a mover esto acá. Ahí. ¿Ya? Fíjense que la A, el carácter es código ASCII 65 y su código binario es. Habría que hacer el cálculo. Como les dije, yo no les voy a enseñar esto porque es en meternos en un tema un poquito más profundo y un poquito más complejo. Pero en grandes rasgos que ustedes entiendan que el carácter tiene un código ASCII y a través del código ASCII yo hago la transformación y tengo el código binario. ¿Perfecto? Sí, aquí tenemos, digamos, la explicación del código ASCII. Y el código Unicode consta de 65.536 caracteres, un lugar de los 128 caracteres del código ASCII básico. Un lenguaje que es Java, utiliza el código Unicode en el que cada carácter se representa por 2 bytes, o sea, 16 bits. En lugar de un byte en el código ASCII, la gran ventaja de Unicode es que permite representar caracteres de numerosos idiomas internacionales. Es interesante la ventaja que tiene. Vamos a avanzar acá. Ya. Y ya, yendo al término de programación, hablamos de lenguaje, hablamos de hardware, software, ¿cierto? Código binario, lenguaje de máquina, 0,1. Lenguaje de programación, como la computadora entiende, la programación. Un programa de computadora es un conjunto detallado de instrucciones paso a paso que indican al dispositivo las acciones a realizar con exactitud. Cada computadora es una máquina para ejecutar un programa. ¿Ok? Y la programación es una parte importante de la ciencia de las computadoras, muy atractiva e importante para cualquier persona interesada en convertirse en un profesional de las computadoras. Es un medio para demostrar que un problema específico se puede resolver diseñando una solución. Desarrollar un proceso paso a paso, step to step, para conseguir resultados deseados. Este proceso del paso a paso se denomina algoritmo. No sé por qué esto me falla. Ahí, ¿ya? Las notaciones para la comprensión de las computadoras se llaman lenguaje de programación. Tenemos el ejemplo de Python. Python es un lenguaje de programación que entiende las instrucciones desarrolladas por el ser humano a través de un algoritmo hecho a pseudo o un algoritmo hecho en un diagrama de flujo, aprendiendo que cada una de esas son instrucciones. ¿Ya? Tenemos lenguaje de alto nivel como de bajo nivel. Ya, vamos a avanzar en esto. Las instrucciones del lenguaje de alto nivel como C, signo igual, A más B o print, hola, han de ser traducidas del lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. Cuando hablamos del lenguaje de alto nivel, digamos que son lenguajes que solamente lo podemos entender los seres humanos y las máquinas no. Pero ¿cómo lo hace la máquina? La máquina lo entiende de un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, lenguaje básico, con ceros y unos, con código binario. Puede ser compilado o interpretado, como se ha visto en el apartado anterior. Para que un procesador realice un proceso, se le debe suministrar en primer lugar un algoritmo adecuado, ¿ya? El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa que comprender las instrucciones de cada paso. Por eso cuando hablemos de algoritmo en pseudo o en diagrama, antes de la programación tiene que estar claro, tiene que ser concreto,
finito, específico, detallado. Todo eso que hemos ido conversando. Vamos acá. Y, como decíamos, un medio para demostrar que un problema específico se puede resolver es diseñando una solución, el paso a paso. Y eso le llamamos algoritmo. Ya hablamos de Python y decíamos que dentro de estas instrucciones que son desarrolladas a través del lenguaje algorítmico y son procesadas a un lenguaje de programación, el procesador, que es importante dentro de este mundo, debe ser capaz de interpretar el algoritmo, que significa que comprender instrucciones de cada paso y realizar las operaciones correspondientes, lo que se solicita. Cuando el procesador es una computadora, el algoritmo se debe expresar en un formato que se denomina programa, ya que el pseudocódigo o el diagrama de flujo no son comprensibles para la computadora, son en lenguaje de alto nivel, hablemoslo así, aunque pueda entenderlos cualquier programador. Un programa que se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llama programación. Para escribir programas de computadora se utilizan los lenguajes de programación y programadores son quienes escriben y diseñan el programa en un algoritmo, en pseudo o en diagrama. El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo, estoy leyendo aquí, a un lenguaje de programación se denomina codificación y el algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina código fuente. Perfecto, vamos a ir viéndolo con los ejercicios. Bueno, los lenguajes de programación son usados para escribir programas y aquí vemos el ejemplo, que también lo hemos conversado. Tengo un problema, busco el resultado de este problema o la solución y diseño un algoritmo en pseudo diagrama de flujo. Esto lo puedo transformar y codificar a un lenguaje que puede ser en C o C++ o Python. Python, ¿ok? Eso, este algoritmo lo transforma algoritmo en Python. Vamos ahora aquí. Perfecto. Ahí. Y eso lo edito, ¿cierto? Edición, editor y edición, reviso, depuro, genero el código fuente en Python. Voy a ahorrar, no me fijé bien aquí. En Python o en cualquier lenguaje, específicamente lo hago en Python para que se comprenda que vamos a aprender ese lenguaje de programación. Aquí está todo procesándose en el procesador. Se traduce, se ejecuta, se compila y el código máquina que aquí va a ser lo que hemos conversado, ceros, ya. Continuando con lo que recién conversábamos, habíamos quedado en esta diapositiva, ¿ok? Y hablando un poco de los lenguajes de programación, relacionándolos con los términos anteriores, decíamos que estos lenguajes de programación son usados para escribir programas, comprender de que, recuerden, problema, posible solución, diagramación en alguna herramienta, como puede ser los pseudos lenguajes o los diagramas de flujo. Luego, posterior a ello, tenemos un sinnúmero de otras herramientas, pero pasamos directamente de esa desarrollo de solución a un lenguaje de programación. Y aquí estamos nosotros en esta imagen. Tenemos el problema que busca un resultado, una solución. Se puede construir a un nivel natural, lenguaje natural, el algoritmo en pseudo-lenguaje o pseudocódigo, o un diagrama de flujo. Generalmente digámoslo así, recomendable generar los dos resultados o las dos propuestas, bocetos de esta solución. En este caso habíamos dicho que íbamos a hacer en Python este lenguaje o cualquier otro lenguaje, C++, C, en Java, JavaScript, Visual, Net, COBOL, Fortran. Hay millones de lenguajes, muchos.
Ya ese se construye en un algoritmo en el lenguaje de programación, específicamente Python, que es el que está acá, que es nuestra interpretación, lo pasamos a un lenguaje de programación, se genera una edición, un código fuente y código máquina. Recordar que el código máquina son ceros y unos. Ya son bits que en cantidad de 8 bits son un byte y así vamos generando la conversión. ¿Ya? Y aquí ya entramos a tierra más derecha. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto o juego de instrucciones, o sea, ingresamos datos, ¿ya? Y para ello debemos comprender que dichas instrucciones son básicas y comunes en casi todos los lenguajes de programación, como en la construcción de algoritmos en pseudocódigo o diagrama de flujo. También se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo después luego eso lo interpreto, de aquí traduzco al lenguaje. Entonces vamos a tener instrucciones de entrada y salida, instrucciones de cálculo, instrucciones de control, que tiene que ver directamente con cuando hablamos de von Neumann, ¿cierto? Datos de entrada, datos de salida, instrucciones de cálculo, que aquí literalmente está el procesador, las memorias, el disco duro, y instrucciones de control, que de igual forma tiene que ver todo de esa arquitectura, digamos, de hardware. Cuando hablamos de instrucciones de entrada, nos referimos a instrucciones de transferencia de información entre dispositivos periféricos y la memoria central, como el leer, y generalmente se usan verbos, leer, escribir, calcular, mostrar, mover, las acciones que desarrollan. Las de cálculo son instrucciones para que la computadora pueda realizar operaciones aritméticas, ya lo conversamos, ahí vamos a ver en los ejercicios. Y también las instrucciones de control. Instrucciones que modifican la secuencia de la ejecución del programa, ¿ya? Además de estas instrucciones, dependiendo del procesador y del lenguaje de programación, existirán otras que formarán el conjunto de instrucciones y junto con las reglas de sintaxis permitirán escribir los programas de la computadora. Claro, ¿ya? En esencia, esa es la otra imagen que se presenta, que puedan ustedes entender el concepto de intérprete y compilación. Ya tenemos, cuando hablamos de intérprete, tenemos el programa fuente, el intérprete y la traducción y ejecución línea a línea. Y cuando hablamos de compilación, hablamos del programa fuente, compilador, programa objeto. En la segunda imagen vemos cómo nosotros ya transformamos un código, un algoritmo en algún lenguaje, en un programa computacional instalable, ejecutable. En el otro tenemos la parte de intérprete, donde traducimos un algoritmo en pseudo, un diagrama, lo transformamos y lo convertimos en algoritmo en lenguaje de programación. Ya, podríamos decir que el intérprete y el compilador, el intérprete está acá, en esta parte y el compilador está aquí, ya cuando ya el software ya, o el programa o la aplicación es ejecutable. ¿Ok? Siguiendo con el proceso de programación, esta programación como disciplina es un proceso de resolver problemas. ¿Ya? Esto a su vez, como lo decíamos en la imagen, la construcción de algoritmos es el concepto fundamental de esta ciencia. ¿Ya? Un algoritmo es un conjunto de pasos que definen cómo se realiza una tarea. Básicamente es eso, pero tiene toda una ciencia, una disciplina, una dinámica, estrategias y de cómo poder ir resolviendo esto. Las computadoras en sí no entienden algoritmos, por lo que es necesario indicarles exactamente las acciones que deben hacer las computadoras, las órdenes, en un lenguaje comprensible para la máquina. La descripción de las acciones o tareas que debe hacer la computadora se denomina programa y la programación a la actividad de escribir y verificar tales programas. Por esta razón, se necesitará convertir el algoritmo en un programa mediante un lenguaje de programación cuyas instrucciones sí entiende la computadora. En esencia es esto. Transformamos nuestra lógica, la convertimos al lenguaje, el lenguaje lo interpreta, lo compila y genera el código máquina, que recordar es ceros y unos. Así entiende la máquina, a nivel de ceros y unos. ¿Ok? Al traducir de un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina comprensible para la computadora, se realiza mediante los programas llamados traductores. Los traductores de lenguaje son programas que traducen de cierta forma los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel a código máquina. Cuando hablamos de alto nivel nos referimos a lenguajes específicos relacionados con el lenguaje de programación, porque el lenguaje bajo nivel es el lenguaje máquina 0 y 1. ¿Ok? El lenguaje, bueno, ahí dice, el lenguaje de máquina de una computadora se crea por diseñadores para procesadores o, de cierta manera, procesadores específicos. Cada tipo de computadora tiene su propio lenguaje de máquina, ¿ya?
Por ejemplo, un programa para un procesador i7 de Intel en su laptop no funciona directamente en una CPU ARM V8 o en su teléfono inteligente. En resumen, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se puede ejecutar en diversos tipos de computadoras, ¿sí? Siempre que haya un compilador y un intérprete adecuado, que en esencia es otro programa que hace la traducción. O sea, si yo tengo un lenguaje, perdón, un problema, un software, un programa de alto nivel, lo vamos a ejecutar en una computadora, tiene que existir un compilador y un intérprete, que lo mostramos acá en la imagen de recién. Un compilador, un intérprete y un compilador. ¿Ya? El que interpreta mi lógica a un lenguaje y el que compila para generarlo a ceros y unos. A eso se refiere. ¿Ya? Y un intérprete, como decíamos, hablamos recién de traductores y ahora hablamos de intérpretes. Es un traductor que toma un programa fuente, lenguaje de alto nivel, lo mencionábamos recién, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Estos, los más utilizados son JavaScript, Python, Ruby, etcétera. Estos lenguajes de intérpretes históricos son BASIC, que ya prácticamente no se usa, aunque Microsoft comercializa aún versiones de Visual Basic VNet, que es muy usado. Y el Smalltalk, lenguaje de programación orientado a objeto puro. ¿Ya? Su equivalencia a la de un intérprete humano traduce las frases que oye sobre la marcha sin producir ningún escrito permanente. Ahí tenemos una figura. Recordar que todo esto tiene una lógica, ¿cierto? Tenemos el código fuente, el programa que se genera, tenemos las entradas, el computador, la ejecución del intérprete y las salidas. Ya es una imagen más relacionada con lo que hemos conversado. Y los compiladores son programas que traducen los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Ya esta es la última etapa. Recuerden, intérprete y compilador. Si yo veo la imagen, aquí tengo, vamos a usar la herramienta que recién la traté de, aquí, anotaciones. Acá, aquí podríamos decir que están los intérpretes, aquí. Y no vamos a entrar en detalle de eso, pero intérpretes. Y aquí, acá, compilador. ¿Ok? Para que se quede claro eso. Vamos a notación y vamos a avanzar. Ah, pero tengo que borrar esas cositas. Vamos a ver acá. Ahí. Borramos todos los dibujos. Siguiente. ¿Ok? Y el compilador, recién lo mencionamos, traduce los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel, de un lenguaje de programación, a lenguaje máquina ceros y unos. Dicha traducción se realiza en una sola operación denominada compilación del programa. Traduce todas las instrucciones del programa en un solo bloque. Programa compilado y depurado, eliminando errores de código o de fuente, se denomina programa ejecutable porque ya se puede ejecutar directamente y cuantas veces se desee. Los lenguajes compilados típicos son C, C++, Java, digamos, Gato, Pascal, Fortran y COBOL. Fortran, Pascal y COBOL son súper antiguos. El programa de alto nivel se llama código fuente y el código máquina resultante es un programa que se puede ejecutar directamente en la computadora. Las líneas punteadas en el diagrama representan la ejecución del código máquina. Ahí está. Aquí están las líneas punteadas del código máquina, 0 y 1. Y aquí ya tengo el ejecutable, lo instalo, puede ser un Word, un ejemplo, o cualquier cosa, una aplicación incluso. Le doy, me permite ingresar datos y que salgan información, resultado. Código fuente, programa, compilador, código máquina. ¿Ya? Bueno, las fases de la compilación. Tenemos el programa fuente, compilador traductor, programa objeto, enlazador linker, programa ejecutable, el lenguaje de máquina 0. En resumen es eso, no hay que entrar tanto en detalle. Lo importante es que ustedes comprendan esto que está dentro de lo que es la programación. Previo a aprender a programar hay que entender cómo funciona esto, ¿ya? Para que si alguno de ustedes en algún momento lo toca generar algún tipo de software pequeño, una aplicación que les va a tocar lo más seguro, ¿ya? Bueno, y ahí está el proceso de
ejecución del programa, que en esencia ese diagrama de flujo representa lo que estamos hablando. Ya tenemos la ejecución de un programa, datos del programa ejecutable, el programa, la computadora, resultado. WhatsApp, ingreso o chateo con personas, está la computadora, está instalado y tengo el programa y tengo los resultados. De esta forma funciona. Y aquí tengo un poquito la lógica, digamos, con lo que refiere a las fases de ejecución de un programa. Son las que están acá. ¿Ya? Ahí tenemos la lógica. De cierta forma, para buscar errores, para buscar todas esas cosas. ¿Ya? Y la evolución respecto a los lenguajes de programación, que Python es un lenguaje de programación. ¿Ya? En la década del 40 nacen las primeras computadoras, el lenguaje que se usaba para programar el lenguaje máquina, antiguamente se programaba en 0 y 1, traducía de manera directa el código máquina, código binario, comprensible para las computadoras. Las instrucciones del lenguaje máquina dependían de cada computadora y debido a la dificultad de su escritura, investigadores desde ese tiempo simplificaron el proceso de programación inventando sistemas de notaciones en los cuales las instrucciones se representaban en formatos mnemónicos, mnemotécnicos, en vez de formatos numéricos, que eran más que difíciles de recordar. Ya, un ejemplo, mover el contenido del registro 4 al registro 8. Eran acciones así súper como lógicas. Se podía expresar el lenguaje máquina como 40-48 o bien 0010. Ese es el binario del 40-48. En código mnemotécnico podría aparecer como MOV R5 R6. Ya, imagínense que es como posiciones de memoria. Ya, era súper. Y ahora día tenemos interfaces sobre lenguajes de programación que permiten hacer maravillas, programas computacionales y un sinnúmero de otras cosas. ¿Ya? Bueno, para convertir dichos programas escritos en código mnemotécnico al lenguaje máquina, se crearon programas ensambladores. Y ahí empieza el ensamblador, el compilador, el intérprete, el traductor, todo ese mundo que traducen programas escritos en código mnemotécnico, instrucciones numéricas al lenguaje máquina que son compatibles y legibles por la máquina. A esto se llaman lenguajes de segunda generación. ¿Ya? Antiguamente se programaba el lenguaje máquina, el lenguaje de segunda generación, y avanzamos a la década del 50 y 60 y desarrollaron el lenguaje de programación de tercera generación. Diferían de las generaciones anteriores en que sus instrucciones o primitivas eran de alto nivel, comprensibles solamente por el programador, como si fueran lenguajes naturales, independientes de la máquina. ¿Ya? Los ejemplos más conocidos son Fortran, COBOL, em, después aparecieron Pascal, BASIC. Yo programé en Pascal, en BASIC y en C y C++. Y Java también me tocó para programar. Ada, Java, C Gato, C++, creo que es HTML, XML, entre otros, esos ya son más naturales. Y hay un sinnúmero de otros lenguajes que existen que hacen esta tarea. Ya los altos niveles son instrucciones primitivas, más fácil de escribir. Ya lo estamos hablando del lenguaje que existe hoy día. Python es muy fácil de programar. ¿Ya? Y ahí tenemos ejemplos, Pascal, Java, etcétera. Y para cada lenguaje hay compiladores, traductores y todo lo que hemos visto, intérprete, el proceso en sí. En el aprendizaje de programación se suele comenzar también con el uso de los lenguajes algorítmicos, que es lo que estamos viendo en la parte introductoria, similares a los lenguajes naturales, a través de instrucciones escritas en pseudocódigo o que son generalmente en inglés se aprende mucho mejor, pero también se puede hacer en español. Y luego se realiza la conversión al lenguaje alto nivel que se vaya a utilizar en la computadora, C, C++, Java, etcétera. Esta técnica facilita la escritura de algoritmos como paso previo a la programación. Y ya finalizando esta primera parte, un paradigma de programación indica un método de realizar cómputos. Por eso quiere decir que hay paradigmas o sea, formas de programar, ¿ya? Entendamos que para programar existen maneras y algo les comentaba, no sé si lo recuerdo, pero los generalmente conocidos son el procedimental, el declarativo y orientado a objetos, y otros más que son más concurrentes, ¿cierto? Los programación concurrente o scripting, como ya escribí. ¿Ya? Pero el principal que hay que entender es un poquito lo que es la programación orientada a objetos. Y este guarda analogía con la vida real. El desarrollo de software en programación objeto, POO, se basa en el diseño y construcción de objetos que se componen de datos y operaciones que manipulan esos datos. Define los objetos del problema y a continuación los datos y operaciones que se van a hacer o se van a usar en estos objetos del problema. ¿Ya? La ventaja se deriva en que la estructura modular existe en la vida real.
C++ es un lenguaje orientado a objetos por excelencia. Es una extensión del lenguaje de C y contiene las tres propiedades más importantes: encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Estos tres términos son fundamentales para que se entienda: encapsulamiento, herencia y polimorfismo. ¿Ya? Java, C++ son herederos directos de C++ y C, constituyen lenguajes orientados a objetos más usados. BASIC y VisualNet son otros lenguajes orientados a objetos no tan potentes como los anteriores, pero extremadamente sencillos y fáciles de aprender. Y Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, aunque uno de sus grandes éxitos es que es un lenguaje multi, o sea, no solamente se puede programar orientado a objetos, se puede programar con estos tipos de programaciones o paradigmas o métodos, formas de poder desarrollar código como los que están aquí, los clásicos y otros más. Y por eso Python es muy, digamos, tiene esa particularidad, esa versatilidad. ¿Ya? Y Python, para ir resumiendo, porque lo vamos a profundizar en la segunda unidad, surge en los 90, ahí está el ingeniero que lo desarrolló, es holandés, cuenta la historia proveniente del famoso grupo cómico británico Monty Python, del que Guido era un gran fan. Nació como un proyecto de software libre y hoy está gestionado por Python Software Foundation, una fundación. Ya es el lenguaje más fácil de aprender que los lenguajes de programación populares como C, C++, Java y C++. Fácil de leer que otros lenguajes de programación y muy usado en el sector de la educación. Lenguaje de programación usado para desarrollo de aplicaciones en Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, interesante, algoritmos de, por eso es muy importante que emprendan la parte de fundamentos de algoritmos o algoritmos de programación como no el lenguaje, sino que la lógica, es lo que viene en la segunda unidad, el segundo video de esta primera unidad, ¿ya? Machine Learning y aprendizaje profundo, Deep Learning y en Internet de las cosas, ¿ok? Lenguaje de programación interpretado cuya filosofía es hacer resaltar una situación que favorezca la lectura de dicho código. Un lenguaje interpretado necesita de un programa intérprete que realice la traducción a medida que sea necesario. Ya, es un lenguaje multiparadigma, soporta diferentes tipos de estructuración, programación orientada a objeto, imperativa, procedimental y en menor medida funcional. Además, es multiplataforma y usa un tipado dinámico. Es decir, una variable puede cambiar su tipo de valor a lo largo de un programa. Interesante. Una variable puede cambiar su tipo de valor a lo largo de un programa. O sea, yo puedo tener una variable de tipo declarada como tipo entera y durante la ejecución le puedo decir que esa variable ya no va a ser de tipo entera, que la puedo cambiar a string o un carácter o un booleano, etcétera. Y eso no me obliga a declararla de nuevo con otro tipo. Vamos a ir viendo la unidad 2, ¿ya? Y ahí tenemos características que la vamos a profundizar en la unidad 2 de esta asignatura, de este conjunto de videos, para que ustedes puedan ir viendo, ¿ya? Código abierto, multiparadigma, multiplataforma, etcétera, para no, digamos, redondear en eso. Ya, dejamos este video aquí y continuamos con el segundo video.